Y estos son 25 críptidos dinosaurios que no conocías. Pero primero, ¿qué es un críptido? Un críptido es un ser cuya existencia no está confirmada por la ciencia oficial, pero que muchas personas creen que podría ser real debido a testimonios, leyendas o avistamientos. Estos animales o criaturas suelen ser parte del folclore o misterio sin resolver, como el famoso Bigfoot o el monstruo del lago Ness. Dentro de este fascinante mundo de lo desconocido, los críptidos dinosaurios ocupan un lugar especial. Se trata de criaturas que, según relatos o avistamientos, serían dinosaurios o parientes cercanos que lograron sobrevivir a la extinción masiva ocurrida hace millones de años. Su estudio es complicado, ya que no hay pruebas físicas sólidas, pero sus relatos generan gran interés porque abrirían la puerta a la idea de que algunos dinosaurios todavía podrían existir ocultos en lugares remotos y selváticos del planeta. Y bueno, ahora sí comenzamos con... Número 1. El Kasai Rex es un supuesto animal pseudocríptido africano, descrito como un dinosaurio carnívoro que habría sobrevivido hasta la actualidad. El único avistamiento conocido ocurrió en 1932, cuando el plantador sueco John Johnson afirmó haberlo visto en el valle de Kasai, actualmente la República Democrática del Congo. Así que su nombre podría traducirse como el Rey de Kasai. Es una enorme criatura rojiza, con rayas negras, que atacaba y devoraba a un rinoceronte. Según su relato, el animal medía unos 13 metros, tenía patas gruesas similares a las de un león y un largo hocico, lleno de dientes. Johnson lo comparó con un Tyrannosaurus Rex. Además, se mencionan dos fotografías supuestamente mostrando al Kasai Rex. Una muestra un gran lagarto recostado sobre un rinoceronte muerto, y la otra una figura similar a un tiranosaurio. Ambas imágenes son consideradas falsificaciones y no han sido validadas. La mayoría de los criptozoólogos serios consideran que el Kasai Rex carece de evidencia creíble, viendo el caso como un mito moderno, posiblemente originado por un malentendido o una invención sensacionalista. Actualmente es catalogado más como una curiosidad dentro de la criptozoología que como un críptido legítimo. Una pena, pero el nombre, nadie me puede negar que el nombre es extremadamente genial. Número 2. El Mokele Mbembe, también conocido como Mbulu Mbembe, Nyamala, Amali y otros nombres según la región, es una criatura de la mitología de diversas culturas de África Central, especialmente entre los pigmeos. Se dice que habita en los pantanos del río Licuola Axherbes, en la República del Congo, y otras zonas cercanas. Las descripciones varían, pero generalmente se le retrata como un animal de gran tamaño, cuello largo, color gris parduzco y en algunos relatos con un solo gran diente o un cuerno. Sus huellas serían similares a las de un hipopótamo, pero más grandes y palmeadas. Aunque suele describirse como herbívoro, también hay relatos que lo muestran atacando hipopótamos o incluso humanos. El Mokele Mbembe es parte de la tradición oral local y genera aversión entre los pescadores, quienes evitan ciertas zonas. Uno de los relatos más conocidos cuenta que en 1960 unos pigmeos mataron a un ejemplar cerca del lago Tele, celebrando luego un festín en el que varios participantes murieron poco después, lo que dio origen a mitos sobre su supuesto poder mágico. Aunque algunos criptozoólogos han investigado el caso, no existen pruebas concluyentes de su existencia, y sigue siendo considerado una leyenda. Número 3. El Mbielu 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 es una criatura del folclore pigmeo, descrita como un críptido reptilesco supuestamente avistado en el Congo. Según las leyendas, sería un ser pacífico y herbívoro, y en el pasado algunos criptozoólogos lo asociaron con un dinosaurio de la familia Stegosauridae, en especial con el Kentrosaurus, debido a sus supuestas aletas o placas en la espalda. Los principales reportes provienen del avistamiento en las aldeas de Bounila y Ebolo, investigados por el criptozoólogo Roy McCall durante su búsqueda del Mokele Mbembe. Sin embargo, la idea de que el Mbielu
sea un dinosaurio sobreviviente ha sido rechazada no solo por zoólogos convencionales, sino también por la mayoría de los criptozoólogos actuales. Hoy se considera que, si realmente existe, podría tratarse de un animal desconocido para la ciencia moderna, pero no relacionado directamente con los dinosaurios prehistóricos. La falta de evidencia sólida mantiene su estatus dentro del ámbito de la mitología y el misterio. Sí, será mejor que se acostumbren a esas palabras porque las van a escuchar bastante en esta lista. Número 4. El dragón de Brosno o Brosnia es una criatura legendaria que supuestamente habita en el lago Brosno, cerca de Andreapol en Rusia. Su historia se remonta al siglo XIII, cuando según una leyenda la criatura habría espantado al ejército tártaro-mongol de Batu-Yan, salvando así la ciudad de Novgorod. Otras historias locales hablan de una enorme boca devorando pescadores, de una isla tragada por un dragón cuando unos varegos intentaron esconder un tesoro, e incluso de un avión alemán engullido durante la Segunda Guerra Mundial. Respecto a explicaciones científicas, una hipótesis sugiere que brotes de sulfuro de hidrógeno del fondo del lago podrían generar burbujas gigantes que parecen cabezas de dragón. Otra teoría plantea la existencia de un volcán submarino oculto en las fracturas del lago. También se propone que espejismos y efectos de refracción de luz sobre peces grandes como lotas o eperlanos puedan crear la ilusión de un monstruo en la superficie, especialmente durante el verano. Sinceramente, ninguna de estas teorías me convence. Digo, se me hace más factible que una criatura habite en el lago que, bueno, pase alguna de estas cosas. Número 5. El Emela Ntouka es un animal mítico de la tradición pigmea en África Central. Se describe como una criatura del tamaño de un elefante, de color verde pálido, con un enorme cuerno de marfil, patas cortas, cola de cocodrilo y mandíbulas armadas con dientes triangulares. Se dice que ataca elefantes, perforándolos hasta matarlos, y que también puede cazar humanos. Vive en los pantanos de la cuenca del río Congo, llevando una vida solitaria y anfibia. En la década de 1950, el inspector colonial Lucian Blanco y más tarde el criptozoólogo Bernard Hubelmans recogieron testimonios sobre la criatura. Roy McCall en 1981 propuso que podría tratarse de un ceratópsido, sobreviviente de la era de los dinosaurios. Sin embargo, tanto zoólogos como criptozoólogos actuales rechazan esta idea, considerando más plausible que sea un animal desconocido o una variación de un rinoceronte, pero no un dinosaurio. Algunas hipótesis racionales sugieren que el Emela Ntouka podría ser simplemente un rinoceronte confundido o un hipopótamo visto a distancia. También existe la posibilidad de que sea un animal totalmente nuevo, no clasificado aún. Finalmente, dada la falta de pruebas, muchos consideran que es simplemente parte del folclore o la mitología de la región. Número 6. El Ngobu es un pseudocríptido de la sabana de Camerún, mencionado en relatos indígenas. Se describe como una criatura del tamaño de un buey, con 6 cuernos en la cabeza y 1 en la trompa. Aunque embiste y mata elefantes, no se los come. El nombre Ngobu también es usado en la lengua local para referirse a rinocerontes, pero algunos criptozoólogos sugieren que, por sus supuestas características reptilianas, podría recordar a un estiracosaurio, un dinosaurio ceratópsido. En el año 2000, los exploradores William Gibbons y David Wetzel reportaron la existencia del mito del Ngobu durante su expedición al Congo, en busca del Mokele Mbembe. Sin embargo, ya sabemos que la idea de que sea un dinosaurio sobreviviente no es bien aceptada en la comunidad de la criptozoología. ¿Saben algo? Yo tengo la teoría de que la mayoría de criptozoólogos sí quisieran que fuera un dinosaurio, lo añoran con todo su corazón, pero no quieren admitirlo porque, bueno, decir que creen en dinosaurios escondidos en el mundo no es lo más científico posible. Por eso todos piensan que, si existiera, sería más probablemente un animal desconocido y no un dinosaurio. Número 7. El Mujuru es un supuesto relicto reportado en Kenia, descrito como una bestia fuertemente blindada con placas óseas gruesas en su espalda y un mazo óseo en la cola. El primer reporte conocido proviene del misionero Cal Bombay y su esposa,
Aunque nunca ha sido mencionado en literatura paleontológica, algunos círculos pseudocientíficos especulan que podría ser un descendiente del género Stegosaurus. Sin embargo, esta teoría presenta inconsistencias. El Stegosaurus, aunque poseía placas en la espalda, no estaba fuertemente blindado y su cola terminaba en un tagomícer, en lugar de un mazo óseo. Estas características encajarían mejor con un Ankylosaurus, dinosaurio más conocido por su armadura pesada y su cola con mazo. También se ha planteado la hipótesis de que si el Stegosaurus hubiese sobrevivido y evolucionado durante 150 millones de años, podría haber desarrollado nuevas adaptaciones como un mazo en la cola y una armadura más ligera. Número 8. El Congamato es un supuesto monstruo volador proveniente de la mitología africana y de reportes criptozoológicos. Según testimonios recogidos por Frank H. Melland en 1923, en la región pantanosa de Yundu, actual Zambia, se describe como un reptil con alas de murciélago y un pico lleno de dientes feroces. Al mostrarles ilustraciones de pterosaurios, los lugareños lo identificaron de inmediato como el Congamato. Mitos similares aparecen en otras culturas africanas como el Sasabonsam de los Ashanti y el Olitu de Camerún, descritos como seres alados nocturnos. Reportes posteriores, incluso de la BBC, mencionan relatos de un lagarto volador de unos 2 metros de envergadura, que según las tradiciones locales ataca a humanos, especialmente bebés. Algunos criptozoólogos antiguos sugieren que podría tratarse de un pterosaurio sobreviviente. Sin embargo, ya sabemos que la ciencia y la criptozoología actual descartan estas hipótesis, proponiendo en su lugar que podría ser una confusión con aves grandes como grullas, cigüeñas o murciélagos, o directamente considerándolo un mito tradicional. Además, se han reportado avistamientos de criaturas similares en otras partes del mundo, como América del Norte, América del Sur y Oceanía. Número 9. En el árido y extenso desierto de Atacama, entre Iquique y Arica, los lugareños llevan décadas reportando avistamientos de una criatura monstruosa que acecha la región. El fenómeno cobró notoriedad en los años 80, cuando un militar llamado Hernán Cuevas tuvo un aterrador encuentro mientras su auto se encontraba averiado en plena carretera. Cuevas describió al ser como un dinosaurio de unos 4 metros de altura, con una mandíbula cuadrada y repleta de dientes deformes, piel gruesa y rugosa, patas de 3 dedos y una gran cola inmóvil. Aunque su apariencia podía recordar vagamente a un saurópodo bípedo o a un velociraptor primitivo, Cuevas prefirió refugiarse en su vehículo mientras el monstruo merodeaba y mordía el parachoques. Sinceramente, esta decisión me parece muy inteligente. Posteriormente, investigadores y programas de televisión intentaron esclarecer el caso, pero lejos de encontrar respuestas, solo surgieron más preguntas. Y aunque en el desierto se hallaron algunas pistas extrañas y se analizó las mordidas que había en el parachoques, jamás se logró capturar ni confirmar la existencia del presunto depredador que sigue alimentando las leyendas de los habitantes del desierto de Atacama. Número 10. El Stoa es un críptido terrestre tipo terópodo, reportado en la remota región selvática de Curupira, en Sudamérica. Se le describe como una criatura bípeda de gran tamaño, con piel escamosa, cola larga y rígida, brazos cortos pero fuertes y una cresta de plumas o escamas en la cabeza. Sus ojos brillan en la oscuridad y emite chillidos metálicos parecidos a los de una ave, lo que ha llevado a los pueblos indígenas a considerarlo un espíritu guardián o un demonio corredor. Los relatos aseguran que solo aparece de noche y que acecha en silencio a quienes se adentran demasiado en su territorio. Criptozoólogos lo asocian con un linaje de dinosaurios no extintos, quizás similares al Austroraptor, y aunque hay reportes de huellas tridáctilas con garras, no existe evidencia concluyente. Se cree que su nombre proviene de una palabra tupi-guaraní, y su figura permanece envuelta en el misterio de la selva. Número 11. El monstruo del Valle del Rift es un críptido terrestre avistado en la Gran Falla del Rift, una región que divide Kenia de norte a sur y que abarca desde desiertos inhóspitos
hasta tierras fértiles y acantilados escarpados. Se le describe como una criatura grande, carnívora y con una prominente aleta espinosa en la espalda, similar a la de un dimetrodón grandes. Aunque esta criatura no era un dinosaurio, sino un reptil mamiferoide del grupo de los esfenacodontes. A pesar de lo imponente de su apariencia, los reportes son escasos, y muchos criptozoólogos dudan de su existencia, argumentando que sería imposible que una bestia así se mantuviera oculta en una zona tan transitada como el Valle del Rift. Sin embargo, los habitantes locales reconocen desde hace generaciones la presencia de esta criatura, cuya figura escamosa y prehistórica sigue alimentando el misterio en el corazón de África. Número 12. El Kayaaimunu es un críptido reportado en las selvas de Papúa Nueva Guinea y sus islas vecinas, descrito como una criatura de gran tamaño con largo cuello, que camina erguido sobre dos patas y posee garras delanteras. Estas características han llevado a compararlo con el Therizinosaurus, aunque algunos investigadores creen que podría tratarse de un descendiente de los raptores, dinosaurios terópodos bípedos con cuellos largos y garras afiladas. A lo largo de los años, varios habitantes locales han afirmado haber visto al Kayaaimunu en zonas remotas y de difícil acceso, reforzando la teoría de que podría ser una especie relicta que ha logrado sobrevivir en el aislamiento geográfico de la región. Aunque no existe evidencia física concreta, la persistencia de los relatos y la aparición de nuevos avistamientos en tiempos recientes ha mantenido vivo el interés de criptozoólogos y exploradores. Para muchos, el Kayaaimunu representa la posibilidad de que criaturas prehistóricas aún caminen entre nosotros. Y sí, gente, este es el más real de la lista hasta ahora. Nos demoramos un poco, pero con fe y al menos es una nueva especie o algo así. No sé, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Mientras la ciencia espera pruebas más sólidas, la leyenda del Kayaaimunu sigue creciendo, convirtiéndolo en uno de los críptidos más fascinantes y misteriosos de Oceanía. Número 13. El monstruo del lago de Chini, también conocido como el Chini Lake Kaiju, es un críptido reportado en el lago de Chini en Malasia. Esta criatura ha sido descrita como un ser de gran tamaño, emergiendo ocasionalmente de las profundidades del lago, y su presencia ha generado miedo, leyendas locales y teorías sobre su posible origen prehistórico. Se ha especulado que podría tratarse de un animal similar a un dinosaurio acuático o incluso de un reptil gigante adaptado al entorno lacustre. Además del monstruo, en la misma zona se ha reportado otro críptido llamado Seri Gunmun, que, según la mitología local, es un espíritu protector o ancestral del lago. Aunque algunos lo consideran entidades distintas, hay quienes creen que el Chini Lake Monster y el Seri Gunmun podrían ser interpretaciones diferentes del mismo ser, ya sea desde una visión más científica o espiritual. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, los avistamientos del monstruo continúan hasta la actualidad, lo que ha convertido al lago Chini en un punto de interés para criptozoólogos curiosos y turistas que esperan echar un vistazo al enigmático guardián de sus aguas. Número 14. El Burrunjor, también conocido como Bugnasaur, es un críptido dinosaurio de Australia que ha sido descrito como un enorme depredador bípedo, similar al famoso Tyrannosaurus Rex. Sin embargo, algunos investigadores creen que podría tratarse más bien de un descendiente de los megaraptóridos, como el Australovenator, el Megaraptor o el Rapator, dinosaurios carnívoros que vivieron en el hemisferio sur y se caracterizaban por sus extremidades largas y garras afiladas. Hay también quienes consideran que el Burrunjor podría ser una especie aún no descubierta por la paleontología moderna. Avistamientos de esta criatura suelen venir del norte de Australia, particularmente en áreas remotas del Territorio del Norte y Queensland, donde poblaciones indígenas han transmitido historias de una bestia gigante que camina sobre dos patas, devora ganado y emite un rugido aterrador. Algunos relatos lo ubican en zonas selváticas o cerca de formaciones rocosas. Aunque la comunidad científica se mantiene escéptica,
Debido a la falta de pruebas físicas, el Burrunjor ha capturado la imaginación de criptozoólogos y entusiastas del misterio por su apariencia prehistórica y su persistencia en la tradición oral aborigen. Para muchos, sigue siendo uno de los candidatos más llamativos dentro de los críptidos tipo dinosaurio terrestre. Número 15. Los dragones de Rabka, avistados por última vez en 1897, en lo que hoy es Rabka-Zdrój, Polonia, son críptidos descritos como lagartos bípedos del tamaño de un humano. Estos extraños seres fueron documentados en el libro Planeta Zahat, del autor checo Arnošt Basíček. Según los informes, habrían habitado la región montañosa de los montes Gorce en los Bésquides occidentales, durante la época del Imperio Austrohúngaro. Se les atribuye el ataque a diversos animales, lo que generó temor entre los pastores locales. En la década de 1920, un investigador polaco recopiló testimonios de aldeanos que recordaban encuentros con estas criaturas. Lo más curioso es que algunos de estos testigos, que eran campesinos sin educación formal, realizaron dibujos de los dragones, los cuales presentan un sorprendente parecido con dinosaurios carnívoros bípedos, a pesar de que no tenían conocimientos paleontológicos. Aunque no ha habido avistamientos modernos confirmados, los dragones de Rabka siguen siendo un misterio regional que mezcla folclore, posible memoria ancestral y criptozoología. Algunos investigadores especulan que, de existir, podrían haber sido descendientes de algún linaje prehistórico desconocido, oculto en los densos bosques montañosos del sur de Polonia. Número 16. El lau es un críptido descrito como una criatura grande, carnívora y con tentáculos, con un aspecto similar al de un dinosaurio, que supuestamente habita los pantanos densos y cubiertos de papiro alrededor del lago No, en el centro de Sudán. Los relatos sobre el lau son escasos, pero los pocos que existen lo presentan como un depredador formidable, capaz de moverse silenciosamente entre las aguas turbias y la vegetación espesa, acechando a su presa con sigilo. La criatura ha sido comparada por algunos criptozoólogos con ciertos dinosaurios terópodos, aunque la presencia de tentáculos ha llevado a especulaciones más extrañas, incluyendo la posibilidad de que sea un ser prehistórico no clasificado o incluso una especie completamente desconocida para la ciencia moderna. Dado lo remoto e inexplorado del ecosistema del lago No, que permanece en gran parte aislado del mundo moderno, se ha sugerido que una criatura de estas características podría sobrevivir sin ser descubierta. El lau se suma a la lista de críptidos africanos asociados con hábitats húmedos y misteriosos, como el Mokele Mbembe o el Mela Untouku, reforzando la idea de que en las zonas pantanosas del continente podrían ocultar secretos fósiles aún vivos. Número 17. El Ropen, cuyo nombre significa volador demoníaco, es un críptido que se cree podría ser un murciélago gigante o, más comúnmente, un pterosaurio, que habita la isla de Nueva Guinea. Se dice que este misterioso animal produce una luz bioluminiscente, posiblemente para atraer peces, lo que le da un aspecto aún más enigmático durante sus vuelos nocturnos. El Ropen es reportado en las regiones cercanas a la provincia indonesia de Papúa y el país de Papúa Nueva Guinea. Según el libro Searching for Ropens, cualquier criatura sin plumas que vuele en el Pacífico suroeste y tenga una cola que mida más del 25% de la envergadura de sus alas podría ser considerada un Ropen. En la isla, la palabra Ropen se usa para describir a una criatura nocturna que brilla brevemente mientras vuela, una característica que la distingue claramente de otros animales voladores. Los avistamientos de este críptido han sido esporádicos y difíciles de confirmar, pero su leyenda persiste en la cultura local y entre criptozoólogos, quienes consideran que podría tratarse de un pterosaurio superviviente, un dinosaurio volador que, contra todo pronóstico, habría logrado sobrevivir hasta tiempos modernos en los rincones más remotos y selváticos de Nueva Guinea. Número 18. El Dirawong es un críptido australiano que
que se describe como una criatura parecida a un gran lagarto bípedo, similar a un dinosaurio terópodo. Se le considera un protector espiritual de algunas culturas aborígenes, asociado con el agua y la creación de ríos y lagos. Este ser legendario se cree que habita en las zonas ribereñas y pantanosas de la región de Nueva Gales del Sur. El Dirawong ha sido mencionado en relatos orales y leyendas indígenas durante generaciones. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de un dinosaurio terópodo superviviente, quizás un descendiente de especies como los megaraptores que habrían logrado mantenerse ocultos en áreas remotas y poco exploradas. El Dirawong es descrito como un animal grande, de aspecto reptiliano que camina en dos patas y presenta rasgos que recuerdan a dinosaurios carnívoros. Su presencia en la mitología y el folclore australiano lo convierte en un críptido fascinante que conecta la historia real con la espiritualidad indígena, haciendo que este ser sea una figura misteriosa y enigmática dentro de la criptozoología australiana. Número 19. El Gawarsh o Gowargay es un críptido reportado en el sureste de Australia y generalmente considerado como un neodinosaurio. Según las descripciones, se trata de un emú acuático, una criatura que parece un emú gigante y sin plumas, que habita cerca de los pozos de agua y lagunas. Esta bestia es especialmente temida porque, según los relatos locales, tiene la capacidad de crear remolinos o torbellinos en el agua, que pueden ahogar a las personas que se acercan a bañarse o beber, lo que la convierte en un ser peligroso y misterioso para las comunidades cercanas a estos cuerpos de agua. En la mitología Yuwalarai, un pueblo indígena australiano, el Gawarsh es considerado hijo de figuras míticas como el Currea, una criatura espiritual, lo que lo conecta directamente con las creencias ancestrales y las historias tradicionales que buscan explicar fenómenos naturales o peligros de la naturaleza. Esta conexión con la mitología local sugiere que el Gawarsh no solo es visto como una criatura física, sino también como un símbolo o protector de ciertos lugares sagrados o peligrosos. Número 20. El Rohu de Nueva Guinea Occidental es un dinosaurio críptido con una apariencia extraña que ha capturado la atención de investigadores y criptozoólogos, aunque no sin escepticismo. Esta criatura ha sido reportada en la región de Nueva Guinea Occidental, un área conocida por su densa selva y terreno escarpado, donde se han registrado numerosos avistamientos de animales misteriosos y enigmáticos. Sin embargo, el testimonio sobre este críptido en particular ha sido tan desconcertante que incluso Bernard Heuvelmans, considerado el padre de la criptozoología, no pudo aceptar completamente la veracidad de los relatos. El Rohu es descrito de manera vaga y poco consistente, lo que ha llevado a muchos investigadores a cuestionar si se trata de un animal real, una confusión con alguna especie conocida o incluso solamente un mito local. Número 21. El Jirmu, también conocido como Uku, es una criatura gigantesca y carnívora que inspiraba temor entre todas las criaturas del Gran Andaman. Según las leyendas y relatos de los pueblos indígenas de esta región, el Jirmu era una bestia temible que atacaba y mataba a cualquier criatura que se cruzara en su camino, lo que lo convertía en un depredador dominante dentro de su territorio. Los antiguos habitantes del Gran Andaman describían el llamado de esta criatura como un sonido parecido al dire, un grito que infundía miedo y respeto. Investigaciones modernas como las realizadas por la lingüista y académica Amrita Avi sugieren que el Jirmu no era tan gigantesco como se creía en las historias tradicionales, sino que tendría un tamaño similar al de una vaca. Además, se dice que su cuerpo estaba cubierto por un tipo de escama pegajosa o viscosa, lo cual hacía que cualquiera que intentara tocarlo quedara literalmente atrapado en él, lo que aumentaba la dificultad para huir o defenderse de este animal. Esta mezcla de elementos legendarios y características singulares hace del Jirmu un críptido fascinante, que refleja la riqueza cultural y la conexión profunda de las tribus del Gran Andaman con su entorno natural, así como su respeto y temor por las criaturas desconocidas que podrían habitar en sus bosques y montañas. Número 22. El monstruo de Partridge Creek,
también conocido como la bestia de Patrick Creek o el terrible monstruo de Limor, es un animal descrito en una historia publicada por el escritor francés Georges Dupuy en 1908. Esta narración relata dos supuestos encuentros con un dinosaurio terópodo de tamaño mediano en la zona de Patrick Creek, ubicado en Yukon, Canadá. A pesar de que la historia fue publicada en una revista literaria que también difundía relatos de Sherlock Holmes, muchos han llegado a considerar que podría basarse en hechos reales, lo que ha generado debates y controversias en el ámbito criptozoológico. Además de los relatos de Yukon, se han reportado avistamientos similares en otras partes del mundo, como en la península de Kamchatka en Siberia, Rusia, donde varios testigos afirmaron haber visto criaturas parecidas. Incluso existe un avistamiento aislado de un animal con características semejantes en Fairbanks, Alaska. Estos reportes han mantenido vivo el interés en el monstruo de Patrick Creek, alimentando la teoría de que podría tratarse de un dinosaurio terópodo que, además de sobrevivir, logró adaptarse a un clima frío. Número 23. El Huashorihue es un críptido poco conocido con apariencia de pterosaurio, cuyo avistamiento se reporta en el Tepuy Curupira, una formación geológica ubicada en Sudamérica. A diferencia de otros críptidos pterosaurios más populares como el congamato de África o el ropen de Nueva Guinea, el Huashorihue es una criatura mucho más oscura, con muy pocos avistamientos y testimonios que permitan estudiarlo en profundidad. Esta escasez de información hace que el Huashorihue sea uno de los críptidos más enigmáticos y misteriosos dentro del mundo de la criptozoología. El Tepuy Curupira es una zona remota, inaccesible y difícil de explorar, lo que dificulta la obtención de pruebas concretas sobre la existencia de este ser. Además, su entorno selvático y montañoso le proporciona un hábitat ideal para pasar desapercibido y evitar encuentros frecuentes con humanos. Número 24. El Suwa es un críptido reportado en la meseta de Curupira. De hecho, este con el Huashorihue y el Stoa forman a las tres criaturas famosas de esta meseta en Sudamérica. Me pregunto si podrían ser mejores amigos. Es una idea muy interesante. Alguien debería hacer un dibujo de eso. Pero bueno, esta es una zona remota y poco explorada, cubierta principalmente por selva densa y terreno accidentado. Los testimonios sobre esta criatura son escasos y provienen principalmente de relatos de habitantes locales y algunos exploradores que han visitado la región. Se describe al Suwa como un animal extraño, con características similares a la de un dinosaurio saurópodo, aunque su tamaño y apariencia exactas son difíciles de precisar debido a la falta de evidencia directa y de testimonios. Número 25. Hacia finales de los 1800, el continente africano, pese a la exploración que allí se había realizado, seguía siendo un gran misterio. En las inmensas selvas y las grandes sabanas del interior se escondían secretos ocultos y monstruos inimaginables que poco a poco fueron descubriendo los exploradores europeos. Sin embargo, pese a su dominio del continente, en 1920 era mucho lo que aún no se sabía de vastas regiones del interior africano. En aquella década, nuevos exploradores que se encontraban en lo que hoy es el norte de Zimbabue comenzaron a reportar la existencia de un pozo pequeño de apenas unos 30 metros de longitud, que era evitado a toda costa por los nativos Mashona y Matabele. De acuerdo con los relatos sobre el pozo prohibido, como vino a conocerse después, este era el hogar de una familia de horribles bestias reptilianas que periódicamente surgían para aterrorizar a las aldeas de la región. Los relatos hablaban de monstruos que surgían del pozo con un insaciable apetito que les hacía comer todo lo que tuvieran enfrente, incluyendo, por supuesto, seres humanos. De vez en cuando, las noches dejaban oír horribles murmullos y, en ocasiones, el grito de las víctimas de la criatura. Una de las tribus de las cercanías estaba tan aterrada que optó por enviar un sacrificio humano con la esperanza de que esto calmara a las bestias.
Entre octubre y diciembre de 1925, varios periódicos relataron la expedición de un tal señor Worthington, quien visitó el lugar bajo la guía de algunos nativos, sin encontrar rastros de la criatura, a pesar de la insistencia de todos los guías en que se encontraba allí. La expedición fue organizada exclusivamente con el objetivo de encontrar a estos monstruos, que los jefes de las tribus vecinas describían como algo semejante a un hipopótamo, solo que muchísimo más grande. Lamentablemente, Worthington no fue capaz de encontrar prueba alguna de la existencia de alguna criatura, y al final la expedición no terminó en nada. La última mención conocida del misterioso pozo en los medios occidentales ocurrió el 15 de diciembre de 1925 en el Ellesmere Guardian, que hablaba de la expedición y lo que podría existir en el pozo. A partir de ese momento, este desapareció del interés occidental. Una expedición de menos de una semana fue suficiente para olvidarse de ello, pese a la insistencia de los guías nativos, y el pozo prohibido jamás volvió a ser visitado. Hoy no sabemos en qué lugar remoto de África quedaba exactamente, o si ha vuelto a ser visitado por seres humanos. Algo lamentable. Pero déjenme preguntarles, ¿no les parece muy raro ese asunto? Porque a mí sí, definitivamente es muy extraño que una sola expedición, y además tan corta, haya sido suficiente para descartar un misterio tan intenso y aterrador como el pozo prohibido. Suena poco serio o apresurado. Además, el hecho de que no haya registros claros o detalles precisos sobre lo que realmente sucedió durante esta expedición genera muchas dudas. Puede que la expedición no haya tenido los recursos, tiempo o experiencia necesaria para enfrentar un fenómeno que parecía muy arraigado en la cultura local. También es posible que haya habido algún tipo de encubrimiento, desinterés o simplemente falta de rigor científico en ese momento. Y claro, la comunicación y documentación en la época no eran tan robustas como hoy en día, lo que hace que mucha información se haya perdido o distorsionado. Además, cuando una comunidad local está tan aterrorizada que hasta hace sacrificios para apaciguar a la criatura, es difícil creer que todo sea pura leyenda, sin al menos un indicio tangible. Esto deja abierta la puerta para muchas especulaciones sobre qué pudo haber realmente en ese pozo y qué se escondió detrás de esa rápida conclusión occidental. Y bueno familia, eso ha sido todo por el video de hoy. ¿Qué tal les pareció? Para aquellos que les gustan estos temas, fácil se habrán dado cuenta que el título y varios de los mencionados en los puestos serían un homenaje al canal de Dinocríptidos. Busqué en serio y quise encontrar algún críptido dinosaurio que él no haya mencionado en alguno de sus videos, pero al final no pude. Qué increíble sujeto, la verdad. 9 años haciendo videos, todo un crack el tipo. Aunque igual me divertí investigando bastante sobre cada una de estas criaturas. Recuerden darle like, compartir y suscribirse, así como comentarme cuál fue su dinocríptido favorito. Y bueno, para los que pregunten, ¿y dónde está el monstruo del lago Ness? ¿Dónde está Nessie? Bueno, aquí ya he hecho un video completo hablando del tema, se los dejo por aquí. También pueden unirse a nuestro servidor en Discord o nuestro grupo de WhatsApp, en donde interactuamos todos los días. Ahora sí, yo he sido Green Familia. Los quiero y nos vemos en el siguiente video.